Soy el pastor Juan José Gil. Estamos hablando, como sabéis, en estos días acerca de la importancia de dar pasos en la buena dirección, es decir, pasos para salir de Egipto y adentrarse en lo que podríamos considerar el desierto. ¿Cuáles son en realidad nuestros principales enemigos a la hora de dar esos pasos? Bueno, yo diría que primeramente es nuestra costumbre de estar viviendo en una zona que consideramos cómoda, la zona de confort, como se dice, la zona de nuestra comodidad. Es nuestra comodidad principalmente porque nos hemos habituado a ella. Y al habituarnos, como queramos llamarle, al habituarnos a esas zonas de confort, encontramos una cierta seguridad que tememos perder. Tememos que ya no vamos a contar con los mismos hábitos, las mismas costumbres, las mismas personas, las mismas facilidades que tenemos. Y entonces eso nos da miedo. Nos da tanto miedo que nos puede llegar a aterrar. Vamos a encontrar un montón de excusas para no dar ese paso, precisamente para no salir de esa zona a la que estamos acostumbrados. Quizá no tengamos todo lo que queremos en esa zona, quizá incluso nos estemos quejando de vez en cuando que las cosas no funcionan, que mira, esto está mal. Incluso nos pasa como ocurre a menudo que podemos estar criticando pues la política de una cierta región, de un país, incluso de nuestra zona más cercana, como puede ser nuestra ciudad o nuestro pueblo. Sabemos que las cosas no funcionan bien, pero lo hemos visto en la pandemia, que tan pronto como de alguna manera se estaba diciendo que estamos en un peligro muy grande, que estamos en un peligro inminente, que de pronto todas aquellas cosas que nos parecían que no funcionaban en absoluto bien, o aquellos políticos que nos parecían que no eran honestos, que no estaban haciendo las cosas bien, que estaban abusando de la autoridad, que estaban abusando de la economía, que estaban abusando de tantas cosas, por lo cual los criticábamos. Sin embargo, en ese momento, de pronto se volvían nuestros salvadores. Esas mismas personas, en un momento de inseguridad, parece como que nos agarráramos a ellos como si fueran nuestra tabla de salvación. ¿Por qué hacemos eso? Es sencillamente porque nos hemos acostumbrado a una zona que no precisamente funciona bien, pero nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado. Ya sabes el refrán castellano que dice que es mejor lo malo por conocido que lo bueno que podamos conocer. En otras palabras, lo que estamos diciendo es, hemos creado una zona de comodidad, nos hemos habituado a lo malo y nos da miedo salir de eso, no sea que nos encontremos algo peor, aunque nos parezca bueno. Entonces ahí tenemos el primer enemigo con el que luchamos antes de salir de esa zona de confort para encontrar algo que resultará diferente, resultará a la larga mejor. Luego tenemos otro gigante que se nos opone, otro peligro, entre comillas, con el que nos podemos sentir con miedo, con temor de que no vamos a poder superar, lo que es entrar en una zona de dificultad. La tendencia nuestra, por lo general, es aprovechar lo fácil, no tener en estima todo lo que nos suponga dificultad, problemas, incomodidad, quizá por el mismo principio, porque nos saca de nuestra zona de control y de confort.
Entonces, como vamos a enfrentar situaciones que no dominamos, que no tenemos el control de ellas, nos asusta, nos dice, uy, ¿qué vamos a encontrar aquí? Es algo así como esos gigantes que decimos, uy, no los vamos a poder superar. Acuérdate que Israel, como encontramos en los libros de Moisés, en Números, por ejemplo, o en Deuteronomio, o en el propio Éxodo, el pueblo de Israel encontró problemas que les resultaban como gigantes y entonces se acordaban de Egipto y decían, uy, allí teníamos comida, teníamos esto, lo otro, teníamos ciertas facilidades, no teníamos que preocuparnos tanto por conseguir esto o aquello. Es la mentalidad de esclavo. Entonces, la mentalidad de esclavo que va dentro de nosotros, que nos hace conformarnos con lo malo, sencillamente porque comemos, o sencillamente porque, bueno, no tenemos que pelear contra un ejército, no tenemos que, o sea, todas estas cosas a las que nos hemos habituado nos han restado tanta fuerza que cuando vemos que para cambiar hay que entrar en una zona diferente, hay que entrar en unas dificultades a las que no estamos acostumbrados, entonces nos echamos para atrás. Buscamos siempre lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, pues sigamos por esa senda. Claro, es una forma de engañar al cerebro. Y ahí lo que descubrimos es que tenemos enemigos tremendos que están dentro de nosotros mismos, que los hemos provocado. Pero no tienen nada que ver con el resultado. Si seguimos avanzando por la buena dirección, aunque sea difícil, aunque sea totalmente nuevo para nosotros, vamos a encontrar algo mucho mejor. Eso es por lo que incluso a los esclavos les resultaba muchas veces imposible dejar la casa de sus amos, porque ahí tenían lo que necesitaban, lo básico, y con eso, perdón, estaban conformes, ya no necesitaban nada más. Aunque la Biblia nos insta a que, si es posible, nos desprendamos de todo tipo de esclavitud. Si podemos librarnos de la esclavitud, hagámoslo, porque eso es lo mejor, eso es lo correcto a hacer. Entonces, aquí encontramos que si no derrotamos a esos enemigos, difícilmente vamos a conseguir la meta, salir al desierto, deshacernos del sistema, deshacernos de todo lo malo, la contaminación, todos los peligros que encontramos ahí. Por eso hay muchos padres que no se mueven lo suficiente para procurar el bien de sus hijos. Saben que en la escuela o en la institución en la que estén es posible que tengan grandes peligros, por ejemplo, como el adoctrinamiento erróneo, que están trabajando en la mente de sus hijos para conformarlas a algo que es incluso inmoral, incluso contrario a la fe de los padres. Pero no se mueven, no son capaces de sacarlos ahí porque tienen miedo de qué van a hacer entonces. Si no cuentan con las ventajas que les proporciona el sistema, entonces ¿qué van a hacer con ellos? Y prefieren mantener a sus hijos ahí, en esa situación que les está corrompiendo, les está de alguna forma negando el tener un mejor desarrollo, una actitud mejor ante la vida, y es más, se están infectando de
de cosas, por ejemplo, inmorales. No lo hacen. Pero tampoco pagan el precio de decir, bueno, como mi hijo está ahí y está siendo atacado por todas estas cosas, pues cada día voy a tomar mi tiempo, el tiempo que necesite, el tiempo que él necesite para instruirle lo correcto. No lo hacen. Otra vez, por lo mismo, por la comodidad. Entonces, no tengo tiempo, he trabajado muy duro hoy, no puedo más. ¿Y saben lo que pasa? Están entregándose a la esclavitud en manos del sistema. Esta es la realidad. Es tan realidad que el pueblo de Dios ha preferido muchas veces mantenerse esclavo en Egipto que salir a tener un encuentro verdadero con Dios en el desierto. Y es muy triste. Es una pena porque solamente estamos perdiendo. Nuestra falta de decisión, de valentía, de dar pasos firmes en la dirección correcta, se vuelven finalmente con nosotros. Algunos dicen, no, es que, ¿sabes qué pasa? Que si avanzamos en esa dirección, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no confiamos en Dios? ¿Que no confiamos en Dios de que Dios nos puede proteger aquí, en medio del mundo, en medio del sistema? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos nosotros que procurar nuestra salvación? ¿Tenemos nosotros que librarnos a nosotros mismos, salir de ese medio? Y hasta empiezan a citar escrituras como, bueno, Jesús dijo en oración, Juan 17, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Ves? Es mejor estar en el mundo. Se olvidan del resto de la Biblia, se olvidan de cuando Jesús dice, cuando veáis el peligro, huid lejos, cuando la ciudad esté en peligro, huir a las montañas, o salir al desierto, como leemos en otros pasajes. Y vemos ejemplos tremendos de eso. Mira, fíjate si Dios está al control, que Dios llevó al pueblo de Israel, cuando estaba empezando, a Egipto para protegerles. No es que Dios no pueda tener control del mundo, no es que Dios no pueda tener el control de Egipto, pero después siempre tuvo que sacarlos. Mira lo que hizo con Moisés. Dios tenía que proteger a Moisés de ser ahogado en el río. Dios tenía que proteger a Moisés de ser un esclavo. Dios tenía que proteger a Moisés de muchas cosas. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, pues tomó a Moisés y lo metió en el mismísimo palacio del faraón. ¿No está Dios al control? Claro que está Dios al control. ¿Pero qué pasó después? Moisés se creó en el palacio del faraón. Estaba preparado, equipado, mentalizado para liberar correctamente al pueblo esclavo. No. Entonces, después de 40 años en esa situación, Dios lo tuvo que sacar precisamente al desierto y estar otros 40 años ahí para poderlo preparar para la misión que él tenía. Entonces, no es que Dios no te pueda librar en cualquier lugar, o que Dios no pueda valerse del mundo para proveerte algo, o que Dios no pueda valerse de las circunstancias, quizá peores, para manifestar su salvación. Claro que lo puede hacer, pero para tener un encuentro contigo, te tendrá que sacar de ahí. Asimismo, eso es lo que vemos con el caso de Moisés. Léelo al principio del Éxodo. ¿Sabes? Pasó en tantas ocasiones. Mira con el rey David. El rey David también fue llevado al palacio del mismísimo Saúl. Un rey que había traicionado a Dios simplemente para agradarse a él mismo y agradar a la gente. Y Dios tuvo que buscar a un rey que le sustituyera y puso sus ojos y su unción sobre David. ¿Y qué hizo
Dios con David? Pues mira, lo llevó al palacio de Saúl. Pero ¿qué pasó allí? Es que en el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, tendréis grandes problemas, graves problemas. Ahora, Dios va a vencer eso muchas veces sacando. ¿Y qué hizo con David? David tuvo que salir del palacio, tuvo que salir de la comodidad, tuvo que salir de ese área de confort al desierto. Y Dios comenzó a proveerle a ir de todo. Dios le trajo a la familia allí, le metió en una cueva, pero empezó a traerle hasta un ejército potencial. De pronto comenzó a venir tanta gente, tantos hombres, que no eran lo mejor de la ciudadanía de Israel. Eran gente con problemas, pero se lo llevó a la cueva de Adulán, como leemos ahí en 1 Samuel capítulo 20, 21, 22, etc. ¿Y qué ocurrió ahí? David, en el desierto, recibió instrucciones de Dios, inspiración para lograr que aquellos hombres que le estaban siguiendo fueran transformados en auténticos superhéroes, los valientes de David. Entonces, no es que Dios no nos pueda ayudar en Egipto, no es que Dios no nos pueda ayudar en un palacio, no es que Dios no nos pueda ayudar en nuestra área de confort, pero si vamos a estar en las mejores condiciones para seguir a Dios y no al mundo, entonces tendremos que salir del medio del mundo. Y lo tendremos que hacer especialmente en esta época, en esta era de tribulación, en esta época de la historia en la que Satanás va a tener tantísimo control en el mundo que va a impedir por todos los medios que el pueblo de Dios cumpla su ministerio, se manifieste adecuadamente. Y entonces toca salir. No lo hizo con Juan el Bautista. Mira, Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, de la tribu de Leví, hijo de un sacerdote, con cierta área de confort, hasta santificada. Pero, ¿qué pasaba en Israel en esa época? Pues estaban gobernando los fariseos, los saduceos, gente que habían desarrollado tal desviación de la fe, se habían apartado tanto de la verdadera fe en el Señor, que eran auténticos, era un auténtico peligro, eran realmente gente malvada, hasta el punto que Jesús les tuvo que llamar a esos gobernantes, a esos mismos gobernantes, raza de víboras. Entonces, ¿qué hizo Dios con Juan el Bautista? Lo apartó de ahí, lo llevó desde temprano, desde su juventud, al desierto, desde su niñez prácticamente, para que estuviera ahí en armonía con Dios, en relación con Él, sin la influencia de Israel, porque estaba bajo el control primero de los romanos, después de Herodes, después de los fariseos, de los saduceos, y precisamente eran aquellos que acabarían condenando a Jesús y llevándolo a la muerte de cruz. También, por supuesto, acabarían con Juan el Bautista. Pero para cumplir su ministerio, para todo lo que Dios tenía para Juan el Bautista, Dios tenía que darle esa instrucción, esa formación, sacarlo del área de control y llevarlo al desierto, donde finalmente se desenvolvería su ministerio para Dios y para preparar al pueblo para el Mesías. Entonces, no es que Dios no pueda hacer milagros por nosotros, no es que Dios no nos pueda seguir proveyendo, pero estamos en momentos en los que el remanente tiene que entender esta realidad. Vamos a tener que salir al desierto para tener un encuentro con Dios, para poder salir de esta situación que cada vez se va a poner más complicada, más difícil. El anticristo va a tomar todo el control, todo el poder, va a instaurar la marca de la bestia y nos vamos a ver en una situación terrible de control absoluto que impedirá que podamos
cumplir el objetivo final hasta la venida de Jesús. Claro que algunos dicen, bueno, algunos quedarán. Pues sí, algunos quedarán. Y Juan el Bautista tuvo que enfrentarse, sí o sí, a Herodes. Le costó la cabeza, claro. Jesús tuvo que enfrentarse al Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos. Le costó el martirio, claro que sí. Y muchos del remanente, muchos de la iglesia serán mártires o seremos mártires en este momento de la historia. Pero hay una parte del pueblo, hay una parte del remanente que tiene que dejar esa situación para estar en la situación perfecta para que el Señor, cuando venga, les encuentre vivos, les encuentre de pie, esperándole. Si tú dices, bueno, pues yo prefiero quedarme en el mundo porque no quiero, aunque me maten, yo prefiero quedarme ahí. Bueno, pues ya has tomado una elección, pero habrá muchísimos mujeres, niños, mayores, enfermos, que van a necesitar ser protegidos, a menos que queramos entregarlos en manos de sus verdugos. Pero si en realidad queremos proteger a esa parte más débil del pueblo, entonces tendremos que hacerles un camino, tendremos que sacarles fuera de esa situación, por lo menos momentáneamente. Y seguimos simplemente el consejo de la Escritura. Acuérdate, Apocalipsis 12, la mujer huyó al desierto. ¿Cuándo? En el tiempo del anticristo, en los 3 años y medio de furor del anticristo, de furor satánico contra el pueblo de Dios. La mujer huyó al desierto y allí fue protegida y sustentada por Dios. No tenemos que tener ningún miedo de ir en esa dirección. Hay que dar paso a paso. Quizás los primeros pasos sean de tener una buena base donde autosustentarnos. Quizás sea el tener una condición más natural en medio de la montaña, en medio de una selva, en medio de un desierto, en medio de unos bosques, y salvarnos de las primeras acometidas del enemigo contra nosotros. Entonces, no temamos dar esos pasos. Sigamos adelante, salgamos de las áreas de confort, porque Dios estará con nosotros. Y Dios siempre se manifestó al pueblo de Dios en el desierto, a David, a Elías, a Juan el Bautista, a Jesús mismo. Dios los llevó al desierto para derrotar todas aquellas tentaciones, todos aquellos peligros con los que se iba a encontrar, que llamamos tentaciones. Y allí los derrotó. Y allí le dejó claramente a Satanás esta sentencia: no quiero nada del mundo, no voy a adorar a Satanás, solo voy a adorar al Señor mi Dios, como está escrito. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No recibiremos la marca, solo vamos a adorar a Dios. Que el Señor os bendiga. Como todos sabemos, este año los incendios forestales han empezado mucho antes del verano. Acabamos de vivir el mes de abril más seco y caluroso desde que hay registros. Y afrontamos hace meses una sequía extrema que ha obligado a adelantar la campaña contra incendios. Ya somos el país europeo con más hectáreas quemadas en lo que va de año. Y si 2022 cerró con cifras alarmantes, triplicando la superficie afectada del año anterior, este verano podría ser similar. Está claro que los incendios forestales han dejado de ser de temporada, y aunque la mayoría sean causados por accidentes, negligencias o intencionados, detrás de ellos, de sus proporciones y su comportamiento cada vez más difícil de controlar, se esconden otros muchos factores. Yo salía de casa a las 6 de la tarde y justo cuando salía a sacar el rebaño a pastorear,
sentí un trueno y después de caminar 200 metros ya vi una columna de humo. Venía viento del este y lo llevaba hacia el oeste, pero a los 20 o 25 minutos cambia el viento, viene del oeste en vez de venir del este y se abalanza sobre nosotros con un frente más o menos de 20 kilómetros, sin piedad, destruyendo todo lo que llevaba a su paso. Los incendios son un fenómeno más dentro del cambio global que estamos generando los humanos. Un cambio global que es espectacular en cuanto al cambio atmosférico, en cuanto al cambio climático, en cuanto al cambio en las cubiertas, en los usos del suelo. Una de las manifestaciones más claras de que tenemos ante nosotros un cambio con el que tenemos que lidiar de la forma mucho más racional de lo que hemos hecho hasta ahora. Los incendios realmente son uno de los paradigmas de un mundo cambiante que nos recuerda que debemos actuar ya, si no queremos llegar a la catástrofe o al colapso que hemos visto en civilizaciones y sociedades anteriores a las nuestras. En un mundo globalizado, los incendios se extienden por todas partes. En América del Norte o Australia llevan tiempo ya enfrentándose a megaincendios, fuegos de grandes proporciones que arrasan a su paso rápidamente miles de hectáreas. Se anuncian como los incendios de sexta generación. Son independientes, rápidos, audaces y no encuentran límites. Cuando se le llama sexta generación, yo creo que lo que estamos diciendo es que está fuera de capacidad de extinción. Son incendios muy grandes que las condiciones meteorológicas crean su propio ambiente de fuego, que le decimos, ¿no? El pirocúmulo, la columna de humo que se genera alrededor de esa cabeza del incendio que hace imposible cualquier trabajo. ¡Agua! Son incendios que queman grandes extensiones de vegetación de combustible en muy poco tiempo. Incendios muy explosivos, un comportamiento muy explosivo. Generan pirocúmulos y en muchos casos generan sus propias condiciones meteorológicas y simplemente los medios de extinción vamos detrás del fuego, vamos detrás de él y vamos a atender principalmente allá donde pueda afectar a personas y a bienes, pueblos, viviendas, propiedades, infraestructuras. Son incendios complicados, son incendios que al final van a parar cuando quieran. Para nosotros el fuego o sentir ese calor que se sintió esos días, ese aire que hacía, pues es algo muy duro, porque lo ves avanzar y ves que vas perdiendo todo por el camino. Es algo duro. La campaña de incendios forestales del año 2022 ha sido la más intensa desde que existe la Unidad Militar de Emergencias. Esto significa que son incendios de grandes proporciones, incendios en los que normalmente hace falta unos recursos extraordinarios para poder controlarlos, incendios en los que incluso en ocasiones están fuera de capacidad de extinción o necesitan unas técnicas especiales, como puede ser el uso técnico del fuego o hacer la defensa de interfaz forestal urbano que llamamos, es decir, que pueden afectar a núcleos urbanos, incluso a la seguridad de los ciudadanos. El verano del 2022 fue el peor en incendios forestales en España de los últimos 15 años.
Un verano difícil de olvidar en algunos lugares de la península. Fechas especialmente aciagas para las tierras y gentes de muchos pueblos de Zamora. Entre el 15 de junio y el 31 de agosto, tan solo en esta provincia ardieron más de 60.000 hectáreas. Además, el fuego se llevó la vida de 4 personas. Casi 50 pueblos fueron desalojados. Como en una carrera de relevos, los fuegos avanzaban sin apenas pausa, a veces entre los pueblos vacíos. Incendios, en algunos casos fuera de control. Se juntaron las 3 componentes básicas, que es que el material estaba disponible, todo el combustible estaba predispuesto para quemarse, había muy altas temperaturas y muy poca humedad. Eso hizo que, sumado con el viento, que fueran muy virulentos. Eso tiene una capacidad de que el incendio vaya muy rápido. Esos incendios rápidos a veces sucede que queman muy rápido, pero al pasar por la zona dejan zonas mal quemadas, no hay combustión total. Entonces son esas islas que vemos, que cómo pasa por aquí el incendio y se quedan estas partes sin quemar, ¿no? Y es porque el incendio es muy rápido. Y otras veces sucede que hay gran capacidad de combustión, ese incendio tiene gran capacidad calorífica, genera gran combustión y genera muchas pavesas. La columna convectiva sube, quema el combustible, y el viento hace que se transporte las pavesas pues a 500 metros, 1 kilómetro, que cruce de una parte a otra. Nosotros teníamos un rebaño de en torno a 500 madres, y esas 500 madres, hoy hay unas 330, las demás unas quemó y otras se han muerto a posteriori, y todavía morirá alguna más, porque está muy afectada. Perdimos la estación, tuvimos abortos, pero a mayores de eso nos quitó todo aquello que teníamos nosotros programado para tener leche durante todo el año. Porque si no tenemos leche, no tenemos queso. Si no tenemos queso, no tenemos ventas. Si no tenemos ventas, pues no hay dinero, ¿no? Y la vida continúa y los gastos. Continúan también. Y en cuanto al pueblo, se vieron afectados algunos vecinos por inmuebles, pero el mayor desastre en cuanto al pueblo fue en que no quedó ni un centímetro por quemar. Quemaron miles y miles de encinas, o sea, ha sido un desastre. No os he contado que por aquí pasaba la vía romana 17, ¿vale? Que comunicaba Braga con Astorga. Esto explicaría, en parte podría explicar la abundancia de castaños que tiene esta zona histórica. De forma global, los incendios han sido muy impactantes esos primeros meses. Ahora la vegetación está recuperando, pero necesitamos todavía décadas para alcanzar el nivel de biodiversidad que teníamos en aquellos meses, ¿no?
es muy difícil saber el impacto real que tienen los incendios en la biodiversidad y sobre todo en los lobos, porque no tenemos lobos radiomarcados, no hay lobos marcados con GPS. Pero evidentemente si revisas las zonas tradicionales de cría, te das cuenta de la magnitud que tiene el incendio a nivel superficial, lo que ha quemado a nivel superficial. Zonas de cría tradicionales donde estaban los lobos que iban a parir o a punto de parir que habían parido, te das cuenta de que prácticamente es imposible que hayan salvado en algunos grupos, 50 kilos o más incluso, ¿no? Entonces fijaros que aunque el mastín es más grande que el lobo, ¿vale? Es a lo mejor un 20% más grande el cráneo, ¿vale? Pero hay una serie de diferencias. Si comparamos, por ejemplo, los colmillos del lobo y los colmillos del mastín, los colmillos son más grandes en el lobo. Fijaros las muelas carniceras, ¿las veis? Sí. Las muelas carniceras, evidentemente, están más desarrolladas en el lobo, ¿no? Sí. Incluso hay más espacio. El motor económico asociado al turismo de naturaleza basado en el lobo, pues se paró bastante por el incendio, ¿no? Entonces, claro, si vienen ecoturistas, si viene gente a observar lobos, ciervos, jabalíes, no le puedes ofrecer un quemado teñido de negro, ¿no? Aunque en realidad también lo he utilizado como una herramienta de divulgación y educación ambiental para sensibilizar. Uno de los aprendizajes que deberíamos de abordar a partir de estas catástrofes es que no podemos seguir convirtiendo los montes en cultivos de pinares, en cajas de cerillas. Tenemos que buscar, pues eso, heterogeneidad, ecotonos, jugar con la vegetación, un pinar, pero un robledal, y un pastizal, y un desbroce. Claro, eso podía salvar el monte. Las nuevas tecnologías son vitales para luchar contra los incendios forestales. Nos dan mayor capacidad, sobre todo, de analizar cuál está siendo el comportamiento y la evolución del incendio y crear unos modelos de por dónde puede avanzar con mayor probabilidad. Hoy en día también tenemos el uso tanto de tecnologías ópticas como son las infrarrojas que a bordo de los drones nos pueden ayudar a detectar esos puntos calientes que aunque un incendio ya no presente llama o pueda parecer que está extinguido, pues aún hay puntos calientes que hay que refrescar y especialmente por la noche pues nos ayudan mucho a hacerles frente. Ahora es mucho más rápido. Nosotros podemos emitir en directo, es decir, a mí me pueden destacar a un punto y yo, de una manera autónoma e independiente, puedo hacer una emisión en directo que van a ver el jefe de la emergencia, el jefe de operaciones de la UME, en tiempo real. O sea, yo puedo hacer una emisión en tiempo real desde cualquier punto de la emergencia. La superficie forestal en España ocupa un alto porcentaje, es la segunda en importancia en Europa en cuanto a superficie forestal en relación a la superficie del país y tiene una serie de condicionantes peculiares porque tenemos unas zonas en el norte con influencia más atlántica y unas zonas más influencia continental en el centro y en el sur influencia más mediterránea. Eso genera diferentes tipologías de ecosistema y en cualquier caso lo que sí que se está observando es que el abandono rural está aumentando esa superficie porque está habiendo muchas zonas agrícolas que se están transformando en zonas forestales y todo ello, todo ese conjunto de circunstancias está haciendo que aumente aproximadamente un 30% en los últimos años la superficie forestal en nuestro país. Nosotros trabajamos tanto en la caracterización de los combustibles para saber cuáles son más inflamables, menos inflamables, las estructuras más o menos combustibles y también el uso del fuego, que es el fuego prescrito para suprimiendo vegetación, tener menos cantidad de combustible y por tanto que cuando haya un fuego tenga una propagación
menos intensa y también pues para dar oportunidades a los equipos de extinción de intervenir y ser también ellos más eficaces y tener un trabajo más seguro. Para que se regenere después del fuego una masa hay dos estrategias fundamentales. Una es por semillas, hay muchas especies que regeneran muy bien por los propágulos, las semillas que tienen tanto en el suelo como en la parte aérea de la planta, y hay otras que regeneran muy bien por rebrote. Los órganos de la planta que están en la superficie del suelo o en la copa, cuando pasa un incendio, pues van a regenerarse y van a rebrotar después del fuego. Aquí vemos cómo se ha quemado este trozo de corteza de corcho. El corcho es la corteza del alcornoque y es lo que protege al alcornoque del paso del fuego. Aquí vemos perfectamente la capacidad de protección que tiene el corcho con respecto a los tejidos vivos que se situarían aquí debajo. Vemos que la parte externa se ha quemado completamente, en cambio la parte interna ha sido muy eficaz a la hora de proteger esos tejidos. En el caso del corcho, pues nos evidencia, nos deja bastante claro que cortezas con un espesor superior a 2 centímetros son suficientes para que el corcho mantenga su capacidad de protección de los tejidos vivos, ¿no? Este es un alcornoque que se salvó del incendio gracias a la capa de carchizo que tenía todavía, que no se había descorchado nunca. Esta zona se quemó, creo que del incendio, y está muy afectada. Se ven algunos que están quemados, que se han secado completamente y ya se han caído incluso. Otros que se salvaron como este, está también habiendo regeneración natural, que son más pequeños, que han salido solos. Pero de todas formas ha quedado toda esta zona un poco debilitada, ¿eh? Y claro, esto lo que pasa que como tarda tanto el proceso de la cosecha, que serían para un corcho bueno 30 años, es difícil de que esto se repueble otra vez hasta dentro de muchos años. Una tarde del verano de 2004, el fuego empezó a arder cerca de minas de Río Tinto, en Huelva. En las horas siguientes se extendió por 13 municipios de Huelva y Sevilla. En casi 10 días quemó más de 34.000 hectáreas y arrasó también las vidas de 2 personas. Hasta el verano de 2022 era el fuego que más hectáreas había quemado en lo que iba de siglo. Berrocal fue uno de los pueblos más afectados. El pueblo se llevó 3 días evacuado y a su paso pues dejó este incendio unas 13.000 hectáreas de pino calcinadas, en torno a unas 6.000 hectáreas de alcornoques y encinas y otras 6.000 hectáreas de eucalipto. Quiere decir que el medio de vida donde vivían la gente de Berrocal, Madroño, la zona cero del incendio, pues se vieron muy perjudicados económicamente. Berrocal tenía 2 economías, digamos. Tenía una economía de la vida laboral, del trabajo que se hacía, pero además tenía otra economía que era su corcho. Entonces, pues tenía pues para muchas cositas que se venían en la familia, pues un coche que había que comprar, un hijo que había que casar, muchas cosas que de ahí se cogían, de ese corcho. Evidentemente, cuando viene el fuego, se queda bueno, no sé en qué porcentaje, pero un porcentaje muy pequeño de lo que teníamos.
Thank you.